Perfecto. Bueno, entonces el archivo que voy a trabajar el día de hoy es tabla. Es el mismo que trabajamos la vez pasada, pero entonces vamos a resolver estos dos ejercicios. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a duplicar esta información. Ojo, la voy a duplicar con el objetivo pues de que podamos entender de qué se trata eh, o cómo se va a trabajar pues el ejercicio como tal. Bueno, este fue un ejemplo que vi en internet, entonces la idea, lo que pedían ahí es que se obtuviera como una división entre el semestre y cada uno de los meses. O sea que aquí en ratio 1 es semestre dividido enero, en ratio 2 semestre dividido febrero y así sucesivamente. Como vamos a trabajar de dos maneras, entonces lo ideal es llegar al manejo que se le da a través de la herramienta tabla cuando insertamos una tabla y no trabajamos con un rango de datos. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a insertar una tabla normalito, ahí la tenemos, y lo que voy a hacer aquí es que voy a resolver el ejercicio como normalmente lo podríamos resolver y ahorita lo resolvemos con tabla, para que vean como la diferencia que hay entre el uno y el otro. Listo, entonces voy a iniciar acá con el ratio 1. ¿Cómo sería ese proceso de forma manual? Ese proceso de forma manual sería lo siguiente. Yo le diría igual, le daría igual, les dio por conectarse a todos aquí, esperemos un momentico. Yo le diría igual semestre dividido enero. Eso es lo que vamos a hacer. Ahorita nos vamos a dar cuenta cómo trabaja desde la herramienta tabla. Esto sería un proceso normal. Entonces, si le doy enter, ahí obtengo el resultado. Digamos que lo voy a dejar a dos decimales. Y simplemente lo que haría es que arrastro hacia abajo y pues obtengo los resultados normales. Ahora, lo que quiero es que él me haga el semestre por febrero, el semestre dividido marzo, semestre dividido abril, semestre dividido mayo y semestre dividido junio. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando yo arrastre esta función hacia la derecha y hacia abajo, pues obtenga de una vez el resultado y no que me toque una a una, hacer cada una de las fórmulas, porque eso se volvería ilógico y se volvería inmanejable. Aquí porque tenemos 6 valores, pero si tuviéramos 15 o 20, entonces imagínense 20 o 15 veces ustedes haciendo ese mismo proceso, se vuelve ilógico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a arrastrar a ver qué va a suceder. Ahí está. Evaluemos este segundo. Entonces, mire ¿qué pasó? Que hubo un desplazamiento de columna. Se me pasó a la columna de enero y me la está dividiendo por febrero. Y el ejercicio plantea que se debe dividir el total del semestre por cada mes. Entonces, ¿qué pasó en el tercero? Que se me fue moviendo. Entonces ya sabemos que cuando movemos hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que se nos desplaza es el valor de la columna, no la fila, a no ser que la baje. La fila aquí se me bajó o se me aumentó porque yo hice un desplazamiento hacia abajo. Pero hacia la derecha, mire que hubo un desplazamiento de columnas. ¿Eso qué significa? Que desde la primer función yo debo aplicar una referencia absoluta. ¿A quién le debo aplicar referencia absoluta? ¿Ustedes qué dicen? ¿A C18 o a D18? ¿Y qué tipo de referencia? ¿De fila o de columna? A ver quién me dice por ahí. Esa sería una referencia de columna, ¿cierto? De De columna. columna. ¿A quién se le aplicaría? ¿A C18 o a D18? Ahí se le vendría aplicando a, a D18, ¿no? Mire lo que pasó acá.
Mire que se me movió a enero, febrero, se me movió a febrero, marzo, y necesito que sea semestre con el marzo, semestre con abril. Entonces, ¿a quién realmente le voy a aplicar la referencia absoluta de columna? Ya sabemos que es de columna, pero ¿a quién? ¿A C o a D? A C. A C. Referencia absoluta de columna. Entonces, mire cómo la aplico. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar esto de aquí para abajo, porque ya sabemos que apenas la extienda hacia la derecha, ya me cambió. Miremos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora qué hago? Con esto seleccionado, arrastro hacia abajo y solucioné mi ejercicio. Solamente con una sola función. Mire que no me tocó hacerlo uno a uno para poder solucionar. Listo, María Fernanda. Entonces, mire Gracias, que, profe. listo, que de una apenas le apliqué la referencia absoluta de columna, de una sola función, arrastré hacia la derecha, arrastré hacia abajo y resolví el ejercicio. Ya si yo evalúo este, es correcto, semestre dividido abril. Si yo evalúo este, semestre dividido junio, correcto. Esto sería la forma normal cuando yo trabajo desde un rango de datos. Recuerden que esto es un rango de datos a pesar de que yo lo vea como una tabla. ¿Alguna pregunta ahí? Que me activaron el micrófono. Profe, qué pena, es que yo acabé de llegar. ¿Me puede repetir el pasito, por favor? ¿Cuál? Perdón. Ese que se acabo de hacer ahí, el último, yo apenas entré. Aquí simplemente cogí la columna de acá, le apliqué referencia absoluta de columna, lo dividí por este valor y lo que hice fue que arrastré hacia la derecha y arrastré hacia abajo y ya resolví el ejercicio. Eso fue lo que hicimos ahí. Listo, Entonces, listo, gracias. el hecho de haber utilizado referencia absoluta de columna permitió que cuando yo arrastrara hacia la derecha quedara bloqueada esa columna y simplemente me dividiera por cada mes. Eso fue lo que permitió. Y aquí lo que yo hice, recuerden que inicialmente para los que apenas se conectan, fue que yo copié todo este pedazo de acá y lo pegué aquí, porque aquí estamos trabajando con rango. Aquí, ¿qué hice? Inserté una tabla. Mire que está activa herramientas de tabla. Ahora, Eumir, ¿qué voy a hacer, señor? Eumir, y no tiene que darle referencia absoluta a la fila también. No, porque si yo le doy referencia absoluta acá a la fila, entonces voy a bloquear y siempre que haga esto de aquí para abajo, siempre va a quedar sobre la misma fila, sobre esta. Y no, yo necesito que haya un desplazamiento. Entonces yo no puedo aplicar Por eso, referencia usted ahí necesita que le desplace filas y columnas. Ajá. ¿Y por qué solamente le pone referencia absoluta a la columna? Porque como estoy arrastrando hacia la derecha, cuando yo arrastro a la derecha, se me cambia la columna y necesito bloquear la columna. La fila no, porque hay valores más abajo. Entonces, al arrastrar hacia abajo, necesito que se modifique el valor de la fila, no de la columna, de la fila. Ya. Ya. Ahora, como ya tengo esta herramienta de tabla insertada, voy a tratar de resolver ese mismo ejercicio, pero ya con herramienta de tabla. Entonces, aquí vamos a ver un gran diferenciador. Yo le voy a dar igual, semestre, y mire cómo aparece. Dividido enero, y mire cómo aparece. Apenas yo le dé enter, pues ustedes saben que la ventaja de herramienta de tabla es que me copia la fórmula de una, mire, me copió la fórmula de ahí para abajo. No me toca ponerme a arrastrar ni nada. Y quedó igualito, vea, quedó igualito. Lo que pasa es que cuando yo utilizo la herramienta tabla, ya no se muestra el valor de la celda, como pasa aquí, sino que se muestra el valor de esa celda frente a la herramienta tabla. ¿Eso qué significa? Que lo que hace es que me dice, estoy yendo a esta celda que se llama @semestre y lo estoy dividiendo por esta celda que se llama @enero, porque él ya no las identifica como C2 o D2 o F2
o F4, no, él ya les coloca el nombre de acuerdo al encabezado que tengan en la parte superior. ¿Y por qué coloca el arroba? Porque estoy especificando esta celda. Entonces, ¿qué va a suceder? Que yo cuando arrastre hacia la derecha, pues me va a quedar lo mismo cuando inicialmente lo hice aquí, me va a quedar malo, porque si voy y observo, mire que se me desplazó columna entre columna, se me desplazó columna entre columna, y yo necesito que no haga eso, yo necesito que cuando yo me vaya acá siempre sea semestre por ese mes, dividido ese mes, semestre dividido ese mes, ¿sí ven? Semestre dividido ese mes. Entonces aquí, en las herramientas de tabla, cambia esa percepción, cambia ese concepto con respecto a lo que venimos trabajando siempre, a lo que venimos trabajando normalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me paro aquí, que es la que necesito la referencia absoluta de columna, y presiono F4, pues eso no sirve. Ahí sí ya no sirve el F4, no sirve porque estoy trabajando una herramienta de tabla. Entonces me toca construir distinto ese proceso. ¿Cómo se construye ese proceso? Sencillo. Lo que pasa es que hay que tener cuidado. Primero, darle un identificador, o sea, un nombre a esta tabla. Para darle un nombre a esta tabla, simplemente usted se ubica en cualquier parte de la tabla, en cualquier lado. Se viene a herramientas de tabla y miren que acá a la izquierda aparece el nombre de la tabla. En este caso, él está colocando tabla 2, pero no necesariamente tiene que colocar el nombre que le coloca Excel. Yo trato de colocarle un nombre que me oriente, que me identifique que esa tabla la estoy utilizando para X cosa. En este caso yo la voy a llamar UNIF, como de universidad, porque aquí están manejando como valores de universidad. Entonces, ya le coloqué el nombre, simplemente le doy un Enter. Entonces, ya cuando yo me pare en cualquier lado de la tabla, ya la tabla se llama UNIF. ¿Por qué es importante ese nombre? Para que no se enreden cuando construyan el elemento que necesitamos construir para poder resolver el ejercicio con referencias absolutas. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Eumir, el nombre de, cuando usted le colocó el nombre de la columna, dividido el otro nombre de la columna, no importa si, por ejemplo, si en mes está todo en mayúscula, enero solo tiene mayúscula la E, no importa cómo está escrito. No, ahí no interesa, porque estos son los títulos que usted define, y de igual forma usted ni siquiera le da ese nombre. Usted cuando lo selecciona, él va y coge, arrastra el nombre que tiene esa columna, que en este caso está en mayúscula, y si lo divido por este, mire que lo coloca tal cual como está en el encabezado. Ajá, ya. ¿Listo? Ahora, entonces, voy a empezar. Igual. Como yo ya le definí un nombre a la tabla, entonces arranco llamando el nombre de la tabla. Entonces, cuando yo llamo el nombre de la tabla, pues obviamente aparece como el asistente de función. Miren, de una, trajo las funciones, pero también me trajo el nombre de la tablita. ¿Y cómo la identifico? Por el icono que tiene forma de tablita. Esta es una función, entonces no podría seleccionar eso, porque estaría llamando es una función, y aquí no estamos llamando funciones, estoy llamando el nombre de la tabla. Entonces la cargo. Entonces, si ustedes alcanzan a percibir, mire que me seleccionó toda la tabla. Ahí se ve el borde en la tabla. Ahora, ¿qué hago? Abro el corchete doble vez. Y cuando abro el corchete doble vez, me doy cuenta que me carga los nombres de cada columna. Miren. Estos nombres que están acá, por eso es tan importante definir encabezados con nombres propios que identifiquen los valores que hay en esa columna. En este caso necesito cargar la columna semestre, entonces le doy doble clic. Ahora, ¿qué hago? Cierro el corchete. Ahora, ¿qué hago? Le coloco dos puntos. ¿Qué continúa? Vuelvo y abro corchete. Y vuelvo y le selecciono la columna semestre. Cierro corchete, cierro corchete. ¿Qué le dije a Excel en este momento? Vea,
Excel. A través de su herramienta tabla, necesito que me le aplique un valor absoluto a esta columna. Y entonces mire lo que hizo. La seleccionó toda. Eumir, pero si yo solamente necesito referencia absoluta de columna o de fila, entonces, ¿qué hago? No, ya él es capaz de interpretar el proceso que se está llevando a cabo. Entonces ahí ya no estamos hablando de una referencia absoluta de fila o una referencia absoluta de columna, ¿no? Él ya está interpretando que lo que necesito es fijar estos valores. ¿Ahora qué voy a hacer? Normal, le digo, divídamelo por este primer valor. Entonces, nombre de la tabla. Abrí corchetes. Dentro de los corchetes que abrí, el más interno, llamé el nombre de la columna, en este caso semestre. 2 puntos. ¿Eso qué significa? Le dije, seleccióneme toda esta columna, desde aquí hasta acá, hasta. Volví a abrir corchetes, volví a cargar el nombre de la columna y cerré los corchetes finales con los que inicié el nombre de la tabla. Porque estos de acá internos lo que hacen es que definen simplemente el nombre de la columna. Luego lo dividí, utilizo la operación que necesito, en este caso por enero. Entonces, ¿qué va a pasar cuando le dé Enter? Pues que me va a devolver los mismos resultados que nos dio acá arriba, acá abajo, perdón. Pero ahora lo mejor de todo es que si yo lo arrastro hacia la derecha, ya pude solucionar el ejercicio. 39, 48, 337, 36, ahí está. ¿Y qué hago? Simplemente le doy doble clic o arrastro hacia abajo, en este caso como lo tengo, para solucionar todo el ejercicio. Y ahí lo tengo igual. Entonces, cuando yo estoy trabajando la herramienta de tabla, no puedo utilizar F4 para colocar estas referencias absolutas como lo hacemos desde el teclado. En herramienta de tabla, digamos que esa es la parte como engorrosa, como cansona, como que uno dice, pues pucha, pero que realmente es muy útil porque ya se dieron cuenta de la utilidad que presta la herramienta de tabla. Ahí ya pude resolver ese ejercicio. Ya lo que hice fue que fijé este valor de columna y al fijarlo en el momento en que lo arrastro hacia la derecha, pues se va a mantener ese valor, esa columna. Ahí mire que se mantuvo. Se mantuvo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profe, qué pena, ¿por qué fue que le pusimos el arroba? El arroba no se lo ponemos nosotros, el arroba él lo coloca cuando yo voy y un ejemplo, y hago eso, yo necesito sumar este más este. ¿Por qué coloca el arroba? Porque está especificando solamente esa celdita. Cuando nosotros lo hacíamos normal, le decíamos D2 más E2, pero cuando yo estoy utilizando la tabla, él específicamente relaciona que estamos llamando esa celdita como tal. Por eso coloca la arroba. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Yo dije, pero ¿dónde jaló esa arroba que no vi? No, él automáticamente la coloca. Ah, O bueno, sea, profe, gracias. pero mira, o sea que cuando uno trabaja con la tabla dinámica, esa celda ya no se llama D2, se llama Recuerde que esto no es tabla dinámica, sino herramienta de tabla. Tabla dinámica es otra cosa y esa la vemos al final. Ajá. Herramienta, ajá, ya. Esta es herramienta de tabla. Lo que yo hice aquí fue que me paré en la tabla, insertar. Recuerden que eso lo hicimos la vez pasada. Tabla. Entonces él me seleccionó, inserté la tabla y quedó la tabla insertada. Y ahí ya no se llama la celda, ya no se llama como está, como combinando las cosas, sino que ya se llama es así, como me parece ahí. Exacto, aquí ya no se llama Sí. como normalmente cuando trabajamos con rango C, E, 18. H, no, sino que ahí ya se llama, es con el nombre de la columna. Ajá, ya. ¿Listo? Ahora voy a pasar a Ejer 2. Entonces, en Ejer 2 lo que vamos a hacer es un análisis de datos frente a una información que yo tengo de una lista diaria, día a día, que voy llenando según las ventas que realicemos. Pero más que eso, ¿qué es lo que buscamos o se quiere? Lo que se busca o lo que se quiere allí
es que yo tenga una información automatizada de tal manera que él me muestre o que ella me muestre las compras que ha realizado cada uno de estos clientes en cada una de estas categorías. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el caso del cliente A, voy a mirar a ver cuánto me ha comprado en alimentos. Acá está, me ha comprado 1.959.114. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí debe cargar 1.959.000. Luego yo lo que quiero es que el cliente B me muestre cuánto me ha comprado en alimentos, que ha comprado 893.000. Y que si en algún momento ese cliente vuelve y me compra en esa categoría, pues se registre la sumatoria respectiva. Entonces yo voy a colocar acá el ejemplo. Entonces aquí vemos que ya hay una herramienta de tabla insertada. Mire la que cuando me paro ahí, se me activa arriba herramientas de tabla. Entonces yo sé que acá hay una tabla ya insertada. Y esa tabla tiene el nombre de ventas. Mire que ya lo tiene. Pero mire, ¿cómo se hizo eso? Pues ustedes ya saben. En algún momento yo lo que hice fue que había un rango, me ubiqué en él, inserté la tabla y ya con la tabla insertada simplemente le coloqué el nombre ventas. Yo la quise llamar así, ventas. Pero si yo me vengo para esta tablita de acá, mire que esta no es una herramienta de tabla, es un rango de datos, pero quiero trabajarlo con la información que hay acá. Entonces, lo que yo busco es que cuando la persona digite una nueva factura y diga, ve, el cliente A otra vez nos compró alimentos, un ejemplo, por 1.000.000 de pesos, automáticamente me sume ese aquí. Entonces ya el cliente A me ha comprado 2.959.114,3. Yo quiero que eso quede automatizado. ¿Eso qué le va a permitir al dueño del negocio, a la parte de mercadeo? Atacar a ese cliente donde no ha comprado. Me explico, digamos que el cliente ya no ha comprado nada de electrodomésticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desde la parte de mercadeo necesitamos que nos compre. Entonces, ¿cómo vamos a amarrar a ese cliente para que nos siga comprando a nosotros tanto alimentos como electrodomésticos, como bebidas, como deportes? Porque es que nuestro interés es que todos esos clientes nos compren de todo y no compren una parte aquí y se vayan al frente a comprar la otra y a la vuelta a comprar la otra. Eso es lo que hace la parte de mercadeo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una función que nos permita traer a través de esta tabla esa sumatoria. ¿Cuál creen ustedes que sería la función que deberíamos utilizar en ese ejemplo? ¿Cuál creen ustedes? En buscar. Se necesita sumar lo que ha comprado este cliente, lo que ha comprado este cliente, lo que ha comprado este cliente, lo que ha comprado este cliente. Necesitamos hacer esas sumatorias de todos esos valores de compras que nos han hecho en cada categoría. La que hicimos ahora, profe, la de columnas, que sumamos fue la columna. Pero ¿cuál sería la función a emplear ahí? ¿Cómo se llama la función? Ya la vimos. Evelyn, casicito, le falta un pedacito. Le falta un pedacito, casicito, ¿cuál sería? No me sirve sumar puntos sí. Total no. Conjunto. No me sirve, no, eso, muy bien. Sumar puntos sí, punto conjunto. No me sirve sumar puntos sí porque yo tengo dos argumentos, la categoría y el cliente. Me serviría sumar puntos sí si yo estuviera sumando el total de compras del cliente A o el total de ventas realizadas en alimentos o el total de ventas realizadas en electrodomésticos. Ahí sí me serviría sumar puntos sí. Pero en este caso necesito sumar tanto lo que compró el cliente A, tanto lo que compró en la categoría alimentos. Entonces necesito un sumar puntos y punto conjunto. Entonces llamo la función sumar puntos y punto conjunto. ¿Qué me pide la función sumar puntos y punto conjunto? El rango suma. ¿Quién es el rango suma? Recuerden, los valores que él va a venir a sumar. Entonces aquí selecciono
esta celda. Y si ustedes se dan cuenta, mire que él ya no coloca de D2 a D14, no, ya no. ¿Por qué? Porque eso ya es una herramienta de tabla. Entonces, ¿qué hizo? Colocó el nombre de la tabla que se llama ventas y entre corchetes colocó el valor de la columna, que en este caso se llama valor. Listo, ese es el rango suma. Punto y coma. Eumir, Señor. o sea que uno podría colocar eso mismo, en vez de coger todo el rango así como usted lo cogió, uno podría hacer lo mismo. Paréntesis, ventas, corchete, valor. Sí, claro, yo podría también llegar y... Escribirlo en vez de coger el rango como usted lo cogió, escribirlo. Claro, yo sé que la tabla se llama ventas, listo, abro corchetes, listo, y yo sé que la categoría valor, listo, cierro. Claro, lo mismo, muy bien, sí. Podría hacerse también de esa manera. Entonces, rango suma, los valores que se van a sumar. Punto y coma. Rango criterio 1. El rango criterio 1 puede ser o el cliente o puede ser la categoría. Usted ya escoge. Recuerden que el orden de los factores no va a alterar su suma, su resultado. Entonces, digamos que voy a escoger la categoría. Entonces, vuelve y juega lo que dice Cersa. Si usted quiere hacerlo así, y si no lo escribe, ventas, abre corchete, categoría. ¿Por qué no estoy abriendo doble corchete? Porque no estoy colocando valores absolutos. Simplemente estoy seleccionando toda esa columna. Porque él tiene que ir a buscar, en este caso, esa categoría. ¿Cuál? El criterio 1. Entonces usted lo podría hacer de esta manera. Alimentos. ¿Qué creen que pasaría si yo lo hago así? ¿Es sensible a las mayúsculas? No, recuerden que no. Sumar puntos y punto conjunto, sumar puntos y no. Promedio puntos y punto conjunto tampoco. ¿Qué creen que podría suceder? No tiene que meter alimento entre corchetes, entre paréntesis. No, no, señor. Recuerde que como es un texto, como es un criterio, una condición, simplemente coloca entre comillas. Profe, si de pronto solo le da alimentos, llamaría lo que está en alimentos, o sea, no aparecería deportes, bebidas, no sé, pienso yo. Muy bien, correcto. Que entonces si lo dejo así, cuando yo arrastre la función, me va a tocar entrar a cada función, a cambiar por electrodomésticos, a cambiar por bebidas, a cambiar por deportes y pues eso se volvería inmanejable. Porque acá estamos hablando de la tienda de Don Chucho, pero si estamos hablando de un ARA, de un D1, no estamos hablando de 4 categorías. Estamos hablando de 20, 30, 50, 100, 200 categorías. Y no estamos hablando de 5 o 6 clientes, estamos hablando de 1000, 2000, 10.000, 100.000. Entonces, usted imagínese haciendo 100.000 cambios, que porque pues toca así, no. Usted tiene que automatizar esa función de tal manera que con una que voy a hacer, o sea, con esta que yo voy a hacer, voy a resolver todo el ejercicio. Y si aparece el cliente F, H, D, J, Q, M, a mí no me interesa, porque eso ya está automatizado. Entonces, en este caso, esa categoría sí no la voy a manejar. ¿Qué le voy a decir? Véngase para esta celda, porque ahí está la categoría. Entonces, tome el valor que hay ahí y con ese trabaje. Ahora, ¿qué necesito? Necesito el rango criterio 2, que en este caso va a ser el ¿qué? El cliente. ¿Y quién es el criterio? Pues va a pasar lo mismo si hago esto. Entonces, cuando lo arrastre hacia abajo, me toca ir a cambiar a cliente A por cliente B, luego a cliente B por cliente C, y vuelve el mismo ejemplo. Entonces, si usted tiene ARA, que son 2 millones de usuarios, usted no va a poder hacer ese cambio 2 millones de veces. Usted lo tiene que automatizar. Tendría que coger la F entonces. Correcto. Entonces, en vez de eso, yo le digo, acá está mi cliente. Muy bien. Ahora miremos a ver si esto funciona. Pregunta. No, de la entry, lo que pasa es que yo estoy intentando poner la fórmula y cuando voy a seleccionar la columna de categoría me da un error y no entiendo por qué.
Tienes que tener cuidado si te está generando errores, a ver si estás utilizando el separador entre cada argumento, si es con punto y coma, si es con coma. Eso generalmente cuando yo no coloco el separador, ahí es donde se me genera el inconveniente. Entonces, de pronto revisar eso. Pero separador, ¿usted dice espacio entre las palabras? No. El separador es el signo que te pide entre un argumento y otro. En el caso mío, punto y coma. No sé si el tuyo sea con punto y coma o sea con coma. Ok. Mira a ver eso. Creo que es por eso. Listo, gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a ver, le voy a dar enter a ver qué sucede. Vamos a ver. ¡Ay, me sacó error! No, error no es esto. Lo que pasa es que la celda está muy pequeñita. Entonces la agrando y correcto, 2.959.114.03 ha comprado el cliente A en alimentos. Verifiquémoslo nuevamente. Voy a colocar un poco más grande esto. Cliente A bebidas, pues no, nada que ver. Cliente A alimentos y cliente A alimentos que lo acabé de hacer. Ahí está. ¿Y qué pasaría? Vuelve y me compra el cliente con la factura tal. El cliente A en alimentos vuelve y me compra otros 2 millones. Entonces, vamos a ver, ya van 4.959.114.03. Ya tengo automatizado eso. Ahora miremos a ver si esto funcionó. Arrastrémoslo hacia abajo. Ya nos dimos cuenta que no funcionó. Puede ser que el cliente no haya comprado alimentos, puede ser que el cliente C no haya comprado alimentos, pero miremos, aquí ya nos damos cuenta que el cliente B sí compró alimentos. De pronto el cliente C no, ni el cliente D creo, pero ya sabemos que eso está mal. Analicemos la segunda y vamos a identificar por qué puede estar malo. Entonces voy a ingresar a la función y miremos. Sumar puntos y punto conjunto, correcto. Rango suma ventas valor, correcto. Rango criterio 1, la categoría, correcto. G2, mire dónde está seleccionando la categoría. O sea, estaba acá en G1 y se bajó acá, claro y lógico. Si yo seleccioné G1 y bajo esa función, se me va a correr o se me va a aumentar el número de fila. Correcto. No, mire, usted la tenía. La fórmula arriba tienes G2. La fórmula arriba está buena porque tiene G2. Le quedó mala, güey, porque en vez de bajar a G3, se quedó en G2. Sí, pero entonces, ¿qué debo hacer ahí? Yo no soluciono esta. Yo no soluciono esta, yo soluciono la principal y vuelvo y actualizo. Entonces, ¿qué debo hacer ahí? Absoluto. ¿A quién? A G2, a G1. A G1, ¿valor absoluto de qué? ¿De fila, de columna, total? De columna. No, señor. De fila. De fila. Ajá. De fila, porque es que necesito que cuando esto baje, siempre sea el 1. Ahí cambió. Siempre sea G1. Claro, ahorita sí, G1. ¿Qué pasó con CID? Pues que CID no han comprado en alimentos. Hay que atacar esos clientes para que nos sigan comprando alimentos. Pero eso no me interesa por ahora. Ahora voy a arrastrar a la derecha a ver si esto está funcionando. Nada. Revisemos esta segunda a ver qué pasó. Rango suma. Mire dónde viene rango suma. Es que ventas factura. Cuando rango suma es ventas valor. ¿Qué quiere decir eso? Que se me desplazó una columna. Como estoy haciendo uso de la herramienta tabla, la tabla no se va a pasar para acá para enseguida. Como la tabla finaliza ahí y el primer rango suma era esta columna valor, él lo que hizo fue que empezó acá. Entonces me dijo que el rango suma son las facturas. ¿Eso será verdad o será mentiras? Mentira. Mentira, eso está malo de una. Ahora miremos el rango 1. Ventas factura. Ve el rango criterio 1. Ventas valor 1, nada que ver. Y el rango criterio 2 sería ventas categoría, sí, pero no tiene nada que ver. Bueno, en este caso, esta ahí le pegó de chiripa.
con la... Ah, no, tampoco tendría nada que ver. Entonces, ¿qué me toca hacer? Una modificación en la función principal, de tal manera que yo estructure eso, que cuando la arrastre a la derecha y el arrastre hacia abajo, el ejercicio me quedó resuelto. Entonces ya sé que necesito aplicar unas referencias absolutas acá, acá y acá. Iniciemos con ventas valor. Entonces, ¿qué le debo adicionar a eso? ¿Cómo lo hicimos en el ejercicio anterior? Un absoluto en valor. Recuerden que ahí no me sirve B4, ni riesgos. Recuerden que estoy trabajando con herramienta de tabla, entonces tengo que hacerlo distinto. Eso lo hicimos ahorita en la tabla anterior. ¿Qué debo hacer? Absoluto. Doble corchete con el nombre de la columna. Ya me había olvidado. Doble corchete. Entonces, en venta le digo doble corchete, valor, dos puntos, abro corchete, nuevamente llamo la columna valor, cierro y cierro. Aquí ya acabo de aplicar la primera referencia absoluta para esa columna valor que hace de rango suma. Perfecto. ¿Cuál me hace falta también? La de categoría. Categoría. Entonces vengo, corchete, dos puntos después de este corchete, corchete, categoría, cierro, cierro. Acabo de aplicar referencia absoluta. Recuerden que si yo estoy haciendo uso de una herramienta tabla, tengo que manejar la referencia absoluta de esta manera. Ahí no me sirve F4, no me sirve el signo pesos. Si esto fuera un rango, no tendría que hacer esto. Solo estuviera haciendo así como estoy haciendo como por acá. Pero como estoy utilizando la herramienta tabla, tengo que aplicar referencias absolutas de esta forma. Y también tendría que aplicarla a la de clientes. Entonces acá, dos puntos, abro corchetes, le digo que es la de cliente, cierro y cierro. Y acabo de aplicar referencia absoluta a la columna clientes. Ahora, voy a borrar esto, voy a arrastrarla otra vez hacia la derecha a ver si ya pudimos solucionar. Nada. Todavía hay algo por ahí que nos está molestando. La del F, faltó organizarla. Correcto, muy bien. Espere que me quedó pegado ahí. Quedó pendiente, muy bien, la de, miremos acá, la del F, porque él está yendo a la columna cliente. Se debe traer el cliente y se me corrió a G2, cuando cliente era, en este caso, F2. Entonces, ¿qué debo hacer en la función principal? Una absoluta, también en medio de la F y el 2. ¿Una absoluta de qué? En F2. ¿Una absoluta de qué? De la fila. De fila. ¿Qué se me Sí. movió? De columna. ¿Qué se De me columna. movió? Muy bien, se me movió fue la columna. Sí, No, sí, de columna. eso, muy bien. Entonces, F4, referencia absoluta de columna. Entonces, miren que en este ejercicio tuvimos referencia absoluta de fila y tuvimos referencia absoluta de columna. Eso se puede dar. Una sola funcioncita, una sola, y ya me automatizó todo el proceso. A la derecha, hacia abajo, y ya resolví mi ejercicio. Y no tengo que ponerme a hacer absolutamente nada, ya está resuelto. Ahora, ¿qué es lo mejor? Que como estoy utilizando herramienta de tabla, a mí no me interesa si esto se alarga. Otra factura de venta, apareció el cliente que no le habíamos vendido, el cliente E en bebidas, el cliente en bebidas por 1 millón.
y de una lo tengo allá. Y así sucesivamente. Otra factura, Eumir, señor. y si llega un cliente nuevo, el cliente H, ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? amplía la tabla. ¿A dónde? En la tabla inicial, en donde está la tabla, lo grabo ahí debajo. ¿Qué grabaría ahí debajo y dónde? Dígame la celda. Ahí donde está parado, grabaría el número de la factura, escribiría Digamos, cliente llegó el cliente F H o H, o que quiera, cliente H, y y compran compró una alimentos. categoría aseo, no, aseo, nueva, Listo. por Nueva la valor del categoría y nuevo sector. el cliente. Listo. ¿Qué hago? Me paro ahí donde está en este momento, en cualquier parte de la tabla. Y le digo Cualquier, actualizar. No, en cualquier parte de la tabla. en la tabla. Ahí. Y le digo actualizar. No, eso ya está actualizado ahí. Usted aquí simplemente alimenta. Usted donde hace los cambios es aquí. No, ahí tendría que ir también a crear en la otra tabla el cliente H y simplemente arrastraría ya porque automáticamente ya está en la tabla principal que es la ¿Dónde creas el azulita. cliente H? ¿Dónde creas el cliente H ahí? Debajo donde dice cliente en la columna F. Muy bien, creo el cliente H aquí. Listo. ¿Y Y ahora en qué la hago? fila también coloco aseo y simplemente arrastro porque pues se supone que ya se ha formulado. Ateo, que fue la categoría nueva. ¿Y qué hago? Puedo arrastrar un pedacito acá y si quiero arrastro de aquí para acá. Y ahí tengo resuelto el ejercicio. Listo, déjalo ahí. Usted simplemente lo que hace es que actualiza su función, nuevamente arrastrándola y ya tiene resuelto. Qué pena, pero me perdí. ¿Me lo puede repetir ese último pasito de cliente H? Nada, usted, aquí esto realmente es lo que menos nos Sí. interesa, porque eso es una Ah, herramienta de tabla. Yo lo ajá. que hice fue que lo agregué acá porque necesito agregarlo acá y Sí. necesito agregar la categoría Aseo. Ajá. y necesito agregar la categoría. Ahora, ¿qué hago? Simplemente cojo la función y como la función no había llegado hasta allá, lo que hice fue que la actualicé hasta allá y nuevamente la actualicé hasta donde va y ya. Yo ya no tengo que mover nada porque él se está apropiando de este valor de acá que sería la categoría y se está apropiando de este valor que sería el cliente. Entonces, si yo voy y analizo, él está en K1, ¿quién es K1? Aseo. ¿Y quién es F7? Cliente H, ya. Entonces así podría suceder 357 veces más. Simplemente usted crearía los clientes aquí, crea las categorías aquí y ya lo que hace es que actualiza la función y ya usted ya no tiene que ir a la función a hacerle absolutamente nada, cambiarle nada, porque la función ya está optimizada. Usted ya no tiene que Profe, hacer nada. Dime. hay una opción que de pronto yo creo que la persona que ahorita habló quería como decir a ver si se podía. Digamos que al crear en la tabla no se podría como crear algo que automáticamente, si yo creo una, un B, un C, bueno, el que haga falta, automáticamente se vaya creando en la otra tablita, pero ya como el nombre, o sea, en vez de escribirlo Sí, manual, sino sí, muy así correcto. mismo, pues, ¿se puede? Ah, Usted podría hacerlo, pero entonces necesitaría, digamos, una base de datos. claro, aunque a mí me serviría, Mm, por ejemplo, esa columna de clientes, y ajá, entonces yo lo que haría aquí es de pronto traerlo a través de o de un buscar B o de un condicional para que cada vez que aparezca un cliente nuevo, él verifique si automáticamente. está y si no me lo cargue. Ah, Para ok. yo evitar de pronto hacer eso, pero mire que ya necesita de otras adiciones más. Ujú. Ah, Ujú. bueno, señor. Listo, gracias. Preguntas, dudas, inquietudes. Ese último espacio se va a usar para el total. Este. Esa última fila, Ah, ¿cierto? no, aquí pues yo la creé por si de pronto resultaba alguien más. Ah, resultó el cliente P. Entonces aquí digamos que fue porque le vendió algo. Cliente P, un ejemplo, en bebidas.
500.000 pesitos. Ahí apareció ya. Entonces yo también podría llegar y generar esa función más extensa, como por si de pronto aquí resultan más clientes, simplemente los llamo y pues él ya me va a tener en cuenta ahí para agregármelo. Y ya si quiero totales, pues simplemente ya hago totalizo. Totalizo las ventas que se han realizado en cada una de las categorías y ya tendría resuelto ahí. Eumir, Señor. esa tabla, cada que usted le alimente una fila más, siempre quiera cogerla de la primera y arrastrarla hacia la derecha y hacia abajo. No se puede coger de la última. Y claro, yo podría haberla cogido de acá, la arrastro hacia la derecha y Y la la jala arrastro hacia hacia abajo. abajo y también actualiza, sí, claro. Ujú. Ah, ya listo. Entonces, miren esto, ya para un análisis de datos, súper, vean. Lo que pasa es que cuando veamos tablas dinámicas, pues de pronto ustedes pueden evitar hacer todo este proceso, pero ya lo conocen que es posible hacerlo con ese tipo de función y combinadito con herramienta de tabla y con una herramienta normal, sencilla. ¿Qué le va a permitir? Que usted pueda hacer esa combinación y automatizar. Es que lo ideal es automatizar. Que usted no esté por acá y venga, yo cambio aquí. Bueno, ahorita me toca cambiar aquí, porque en esos cambiecitos es donde se tiran las funciones. Porque por el hecho de estar aquí entrando y cambiando, luego aquí cambiando, luego aquí cambiando, luego por aquí, se les olvida colocando que no es, ya les dio mal. Entonces, claro, se estresa uno porque ya le dio mal, entonces usted arrastra, ya arrastró mal, ya se tiró todo. No, usted haga una sola función y esa sola función tiene que quedar tan bien automatizada que cuando usted la arrastre para cualquier lado, izquierda, derecha, abajo, hacia arriba, ella va a ser funcional, 100% funcional. Ya, y ahí se dieron cuenta que es funcional. Y lo bueno de trabajar de herramientas de tabla, mire que ustedes no tienen que estar cambiando el rango. Si ustedes esto lo hubieran hecho con una tablita normal, o sea, con un rango de estos, aquí les tocaría estar entrando a cambiar los rangos, porque como va creciendo esto, mire, vamos acá en el 19, empezamos en el 10 y mire que ya vamos por acá y él nada, a usted no le tocó cambiar el rango, él automáticamente sabe que es un nuevo elemento y que lo tiene que adicionar en el rango de esa columna. Entonces ahí es donde se vuelve especial la herramienta de tabla como tal y se vuelve funcional para este tipo de procesos. ¿Qué dudas, preguntas tiene? Entonces les voy a copiar por aquí la funcioncita por si quieren cacharrear. Eso hay que cacharrearlo, ¿cierto? Ahí se las voy a copiar por si la quieren tener ahí por si algo, aunque ahí queda el video también, ¿sí? Porque la idea es que pues traten de cacharrearlo con el objetivo pues que, que más adelante puedan ustedes mismos resolver ciertos ejercicios con ese tipo de elementos. Voy a compartirle la asistencia. Si tienen preguntas, con mucho gusto. No, señor, todo muy claro. Perfecto, 2163-037. Ahí llena la columna del 8, no hay problema. Ahí está la asistencia. Les agradezco la conexión del día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días si Dios quiere.